¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas? Yo no estoy muy emocionado. Sí que lo estoy. Bueno, no lo sé. No sé, estoy indeterminado. Estoy indeciso con mi vida y con todo. A ver, Pacific Child, o Chill. Child no, es Chill, ¿no? Es Chill. Chill. Ay, chili, a chili, chilling, a chili, pum, a pum. Chill, a chili, pum. Bueno, pues eso. Pacific Chill. De Louis Vuitton. Notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia de Jacques Cavalier. Cidra, menta, naranja, limón, grosella y cilantro en la salida. Albahaca, chabacano, rosa y semilla de zanahoria en el corazón. Higo, dátiles y almizcle, ambreta en el fondo. Bueno, vamos a tener una fragancia que va a oler súper rico. Es completísimamente frutal a morir. También es completísimamente de verano. Ya sabéis que estamos hablando de Louis Vuitton y que esto cuesta una pasta. Se da mucho al disfrute veraniego. Dentro de todo eso la entiendo más femenina que masculina. ¿Puede ser unisex? Sí, puede ser unisex. Pero la vertiente frutal es tan sumamente marcada que va a donde va y se nos va hacia lo femenino. Lo siento, es así. Yo oler tanto como esta mezcla frutícola, pues me chirría demasiado. De todas formas, tiene un punto que a mí en lo personal no me gusta. No sé por qué, pero hay ahí un regustillo que me cuesta, me lleva para adelante. Bueno, la salida es hiper mega burbujeante, chispeante, llena de vida, con cítricos a rabiar. Qué gustazo y qué rica. El problema viene en que cuando la fragancia empieza a madurar, sigue estando maravillosa, de chispeante, de frutal y de viva, pero entra en juego quizás sea la rosa en combinación con ya las notas de fondo, con esos dátiles, que cuidado porque no se endulza en plan dátil a tope. Es muy sutil, pero hay algo que también es muy visceral en ella. O sea, cuando se madura en piel, la fragancia se torna como más agreste. Voy a entrecomillar esto, porque es como si fuese la versión animálica frutal de un perfume. Las frutas se vuelven hipercarnosas. Las puedes cortar con un cuchillo, pero son hipercarnosas, maduras un pelín de más. Y entonces ahí es donde a mí me hace el totum revolutum olfativo y me revuelven un pelín el estómago. Esto es una realidad máxima. Dentro de todo eso es muy gustosa, pero te tiene que encantar. Que nadie se le ocurra meterse este perfume entre pecho y espalda sin probarlo antes, porque puede ser que sea una kriptonita para alguien, ¿eh? Porque de hecho para mí lo es. Me gusta mucho cómo huele, reconozco que está muy bien hecha, muy bien hecha, pero no es para mí. Y dentro de que está muy bien hecha, tengo que decir que no es el colmo de los colmos en duración. Como mucho en piel, 8 horas, y ojo, cuidado, que no está mal, pero claro, si pensamos que es lo que nos cuesta, pero bueno, los snobs dirán que esto es otra cosa y esto es elegancia y está. No, vamos a ver. No estoy de acuerdo con eso. Hay cosas que no son elegantes y que pueden costarte muchísimo dinero. Y esto, pues la verdad que no es elegante. Esto es verano. Es verano, es un verano muy frutal. No me gusta para nada en invierno. Los hombres con esto me gustan para ir super mega sport. No me gusta para nada con un traje. Lo siento. Es que no me gusta. Bodas, bautizos y comuniones lo descarto por completo. Me gusta para la vida cotidiana, para el día a día, veraniego, primaveral, con calor. Porque en calor se desenvuelve muy bien. Y vuelvo a repetir. Jolín, 8 horas está fenomenal en piel, ¿eh? Fenomenal. Pero es que gastándote la pasta que te estás gastando, es que, bueno, también me da culpa porque he llegado a presentar cosas en el canal que han llegado a durar 5 horas y he dicho, ¿what? Y sí, es what, pero hay que reconocer que costando 600 pavos 5 horas, pues maldita sea la gracia que tiene el Orgaz. Aquí son 8 horas con un pastizal que hay de por medio
y es un aroma veraniego. No es todoterreno, no le puedes sacar el máximo provecho al perfume, porque si eres una mujer, sí, ojo, cuidado, una mujer sí que le saca el 100% del provecho al perfume, a esta chill, perdón, pero un hombre no. Un hombre no se la puede poner siempre. Un hombre se la tiene que poner cuando va de after gym, cuando va informal, para las mañanas en las que sales a tomarte un aperitivo con los colegas. Pero la verdad es que a mí oler a un tiarrón tan sumamente frutal me cuesta mucho. Porque yo entiendo, a mí me gustan los hombres con mucha testosterona. Y esto, pues no tiene testosterona. Es de entraña, porque es de entraña, es muy de revolverte el estómago, por lo menos a mí, vuelvo a insistir, por el corte que tienen las frutas. Pero lejos de todo eso, entiendo que a pesar de todo esto, es femenino. ¿De acuerdo? Bueno, la estela y la proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 horita 45 minutos, que está fenomenal, se va retrayendo poco a poco, se queda plenísimamente perceptible, no tenéis que tener ningún sufrimiento ni ningún nada de nada, dura y además es juvenil, no os penséis, no es una fragancia madura, es completamente juvenil. Una persona joven, me da igual la edad que tenga, se la puede poner. Ojo, cuidado con los niños, por Dios, que eso tiene que ir a la ropa. Estamos hablando de productos químicos y me niego a que un chavalcito joven o una chavalina lleve un perfume plantificado en piel, porque luego vienen los problemas que vienen. O sea, estamos aplicando químicos encima de una piel de un infante o de una infanta. No. Y somos nosotros y tenemos que tener siempre muchísimo cuidado. En cualquiera de los casos, desaconsejable, ya lo he dicho, para bodas, bautizos y comuniones, no me gusta nada para eso, no, porque es la típica fragancia para estar sacándole productis durante todo el día. Y ya está, y no hay más. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, ni tan siquiera creo que me haya gustado a mí, porque la verdad es que el aroma no me enamora nada en absoluto, me gusta, pero no me vuela la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No me vuela la cabeza. Lo siento. Pues como no me vuela la cabeza, pues lo digo. Y ya está. Si me gustase a rabiar, pues estaría aquí, pues sonarían campanillas de navideñas. Pero no van a sonar campanillas navideñas. En todo caso, seguramente igual hasta si tengo tiempo de editar, sale un Grinch por ahí en medio. Pegándome tirones de la camiseta. O sea, no, lo siento, a esto no juego. Y ya está, pues dislikes, insultos y palpozo con la niña, por supuesto, los pelos chorretosos de la película esta maligna, que sale la tía ahí con los pelos todos asquerosos, pues esa. Y luego, como sé que ha habido gente que le ha gustado el vídeo, pues nada, muchos likes, muchas suscripciones, esto es gratis, aquí no hay que pagar nada, activáis la campanilla, que tampoco hay que pagar nada, simplemente para que sepáis cuándo el Orgaz ha publicado vídeo y entonces pues ya os llega la notificación, que no es otra cosa. Comentarios y distribución por todas las redes sociales. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que un poco más emocionado de lo que estoy con esta Pacific Chill, porque de verdad, francamente, creo que os podéis gastar el dinero en cosas más jugosas y más agradables olfativamente, y más todoterreno, y más unisex, y más de todo, que ya están presentadas un montonazo de ellas en el canal. Auf Wiedersehen.